Tutankamón, a menudo llamado el Rey Niño, gobernó Egipto desde 1332 hasta 1323 a.C. Murió joven, alrededor de los 19 años. Su reinado fue corto pero importante. Restauró las prácticas religiosas tradicionales después del reinado de su padre, Akenatón. La tumba de Tutankamón permaneció escondida en el Valle de los Reyes por más de 3000 años. Fue descubierta en 1922 por Howard Carter, un arqueólogo británico, y su equipo. El descubrimiento fue monumental. A diferencia de la mayoría de las otras tumbas en el valle, la tumba de Tutankamón estaba en gran parte intacta. Dentro, encontraron una gran cantidad de tesoros, santuarios dorados, carros, armas e incluso el cuerpo preservado de Tutankamón se encontraron dentro de la tumba. El descubrimiento proporcionó una visión sin precedentes de las prácticas y creencias funerarias del antiguo Egipto. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón cautivó al mundo. Despertó un renovado interés en el antiguo Egipto y sus misterios. Sin embargo, junto con la maravilla, surgieron susurros de una maldición. Los orígenes de la maldición no están claros. Algunos creen que se originó a partir de las antiguas creencias egipcias. Las tumbas eran vistas como el lugar de descanso eterno de los difuntos. Perturbar una tumba se consideraba una ofensa grave a los dioses. Las advertencias inscritas en la entrada de la tumba alimentaron la idea de una maldición. Estas inscripciones amenazaban con fuego y furia a aquellos que se atrevieran a entrar. Si bien estas advertencias eran comunes en las tumbas egipcias, se sumaron a la creciente sensación de inquietud en torno al descubrimiento. La maldición en sí no era una amenaza única y definida. En cambio, era una idea nebulosa de que la desgracia caería sobre cualquiera que perturbara la tumba. La repentina muerte de Lord Carnarvon, el patrocinador financiero de la excavación, alimentó la leyenda de la maldición. La muerte de Carnarvon, por la picadura de un mosquito infectado, ocurrió pocos meses después de entrar en la tumba de Tutankamón. Este evento, junto con las misteriosas muertes de otras personas relacionadas con la excavación, cimentó la maldición en la imaginación del público. La víctima más famosa de la supuesta maldición fue Lord Carnarvon. Sin embargo, varias otras muertes también se relacionaron con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. George Herbert, el medio hermano de Carnarvon, murió en 1929, supuestamente por envenenamiento de la sangre después de la picadura de un mosquito, similar a su hermano. Otra presunta víctima fue Sir Archibald Douglas Reid. Reid, un radiólogo que tomó radiografías de la momia de Tutankamón, murió en 1924 en circunstancias misteriosas. Algunos afirmaron que sucumbió a una extraña enfermedad después de manipular la momia. El secretario de Howard Carter, Richard Bethel, también estuvo relacionado con la maldición. Bethel murió mientras dormía en 1929. La causa de la muerte se consideró insuficiencia cardíaca, pero muchos susurraron que era obra de la maldición. Estas muertes, que ocurrieron relativamente poco después del descubrimiento de la tumba, alimentaron la fascinación del público por la maldición. Los medios sensacionalizaron los eventos, consolidando aún más el lugar de la maldición en la cultura popular. Si bien la maldición capturó la imaginación, los científicos y los escépticos ofrecieron explicaciones alternativas para las muertes. Muchas de las personas relacionadas con la maldición eran ancianos o tenían condiciones de salud preexistentes. Lord Carnarvon, por ejemplo, era conocido por tener mala salud antes de visitar Egipto. Las picaduras de mosquitos también eran comunes en Egipto en ese momento, y las infecciones no eran inusuales. El análisis científico de la tumba en sí no reveló evidencia de maldiciones o trampas antiguas. Las inscripciones que advertían del peligro eran una práctica estándar para las tumbas egipcias y no eran exclusivas del lugar de descanso de Tutankamón. Además, muchas personas involucradas en la excavación vivieron largas vidas. Howard Carter, el hombre más involucrado con la tumba, murió en 1939, 17 años después del descubrimiento. Sección 5. Más allá de los titulares, datos menos conocidos de la maldición. Si bien las muertes de quienes participaron directamente en la excavación recibieron la mayor atención,
Las historias menos conocidas añaden intriga a la narrativa de la maldición. Una de esas historias involucra a un canario perteneciente a Howard Carter. La leyenda cuenta que el día que el equipo de Carter abrió la tumba de Tutankamón, una cobra, símbolo del faraón, devoró al canario de Carter. Este evento fue visto por algunos como un mal presagio y una señal del poder de la maldición. Otro detalle intrigante que a menudo se pasa por alto es la maldición del noveno. Esta teoría sugiere que grupos de 9 personas conectadas al descubrimiento de la tumba enfrentarían muertes prematuras. Si bien esta teoría es intrigante, carece de evidencia concreta. Estos aspectos menos conocidos de la maldición, aunque a menudo se descartan como mera coincidencia o superstición, agregan capas a la historia y continúan alimentando la especulación. Destacan la tendencia humana a encontrar patrones y significado, incluso en eventos aleatorios. Sección 6. El poder de la creencia. ¿Maldición o coincidencia? El poder perdurable de la maldición no reside en la evidencia fáctica, sino en la fascinación humana por lo desconocido. La idea de un faraón vengativo atacando desde más allá de la tumba apela a nuestros miedos primarios y a la fascinación por la muerte. El momento de las muertes, coincidiendo con el descubrimiento de la tumba, es innegablemente misterioso. Sin embargo, correlación no es igual a causalidad. Las muertes atribuidas a la maldición pueden explicarse por causas naturales, incluso si esas explicaciones carecen del encanto de lo sobrenatural. Los medios de comunicación jugaron un papel importante en la perpetuación de la maldición. Los titulares y las historias sensacionalistas alimentaron la imaginación del público. La maldición de Tutankamón se convirtió en un fenómeno cultural, una advertencia sobre los peligros de perturbar el pasado. A pesar de la falta de evidencia científica, la creencia en la maldición persiste. Sirve como un recordatorio del poder perdurable de la superstición y la necesidad humana de encontrar explicaciones para lo inexplicable. Sección 7. El legado de Tutankamón. Más que una maldición. La maldición de Tutankamón, aunque es una historia cautivadora, a menudo eclipsa el verdadero significado del descubrimiento de la tumba. La riqueza de los artefactos encontrados en su interior proporcionó información invaluable sobre la cultura, la religión y el arte del antiguo Egipto. La tumba de Tutankamón sigue siendo uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX. Ofreció una visión única de un período crucial en la historia de Egipto. Los artefactos conservados durante milenios continúan cautivando y educando a los visitantes hoy en día. El descubrimiento provocó una ola de egiptomanía, un renovado interés por todo lo relacionado con el antiguo Egipto. Esta fascinación condujo a una mayor exploración arqueológica y a una comprensión más profunda de esta antigua civilización. Sección 8. Separando los hechos de la ficción. Una perspectiva moderna. Hoy, con nuestra comprensión de la medicina, la ciencia y la historia, podemos abordar la maldición de Tutankamón con una mirada más crítica. Podemos separar las historias sensacionalistas de los hechos históricos. Si bien las muertes relacionadas con la tumba son trágicas, no son inexplicables. Las causas naturales, las afecciones preexistentes y los riesgos asociados con la exploración a principios del siglo XX ofrecen explicaciones plausibles. La maldición sirve como un recordatorio del poder de la creencia y la tendencia humana a encontrar patrones en la aleatoriedad. Destaca nuestra fascinación por lo desconocido y nuestro deseo perdurable de encontrar explicaciones para lo inexplicable. Sección 9. Conclusión. El misterio perdurable de la maldición de Tutankamón. La maldición de Tutankamón sigue siendo un tema de debate y fascinación. Aunque carece de evidencia científica, continúa capturando la imaginación y alimentando la especulación. El verdadero legado de Tutankamón no reside en una supuesta maldición, sino en los notables tesoros y las perspectivas históricas que proporcionó su tumba. La maldición sirve como un recordatorio del poder perdurable de la narración y nuestra fascinación por los misterios del pasado. Es una historia que se sigue contando y volviendo a contar, evolucionando con cada generación. Ya sea un hecho o una ficción,
La maldición de Tutankamón sigue siendo una parte integral del legado perdurable del joven faraón,